Ahí sí, ya chiquillos, comenzamos la clase entonces de hoy. Ya, la homotesia, como yo lo había dicho cierto ayer, que me preparé bastante más, tal cual como se los dije, se ocupa mucho en física, en eso estamos claros. A donde habíamos quedado la duda, ¿cierto?, con el cálculo de K. Ahora, K, ¿cierto?, es importante tenerlo presente que lo que es K. K, ¿cierto?, es la razón de cambio de la homotesia. Ya, pero esa razón de cambio siempre va considerándose desde el centro. Cuando es una razón de cambio positiva, ustedes saben que esta es la figura, ¿ya? Es decir, que todas las líneas se juntan en un punto, y cuando es inversa se juntan en un punto medio, ¿ya? Y van para allá, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa con eso? La razón de cambio, ¿cierto?, siempre es la distancia de la copia partido por la distancia original. Esa es la razón de cambio, ¿ya? Yo ahí es donde tenía esa duda, la distancia de la copia, con la diferencia que cuando es directa, ¿cierto?, que cuando es directa, ¿ya?, uno lo único que hace, ¿ya?, es tomar la razón de cambio, la distancia de la copia se toma completa, desde acá a acá. Cuando es inversa, no. Ahí se los voy a explicar. Ya, por eso que ayer ustedes me decían que el profe le decía que había que sumar. Claro, se suma. Es decir, va de O a prima, ¿cierto?, partido por la más chica. Y ahí, ¿cierto?, tú tomas la razón de cambio. ¿Ya? La razón de cambio, ¿cierto?, es una sola. Eso es importante tenerlo presente. Siempre va a ser una sola, no va a ser otra. Por ejemplo, acá yo lo he podido calcular como OB', ya, partido por OB. ¿Ya? Es una sola razón de cambio. Ya, no existe otra. ¿Vale? Entonces, por eso, ¿cierto?, si aquí nos decían a nosotros, nos decían sobre el triángulo ABC, ya, si OA' es 6, de OA' es 6, entonces tú decías ahí K va a ser 6, ¿cierto? OA' es 6 partido en 3, es decir, 2. Y con esa razón de cambio yo podría, por ejemplo, calcular este valor de acá, porque si la razón de cambio es 2, ya evidentemente es cierto que todo este valor de acá va a ser 3, es decir, que ese de aquí va a ser 1,5, ¿ya? Porque 1,5 para 1,5 me da 3, ¿te das cuenta? Entonces eso es importante, porque siempre vuelvo a insistir, la razón de cambio es parte desde el centro y es la distancia de la copia partida por la distancia original. Hasta ahí yo encontré que habíamos quedado claro, ¿sí o no? ¿Hasta ahí estábamos claros o no? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? No sé si esto lo vimos ayer. Sí, pues por eso te digo, ya, eso estaba repasando. Ya, ahora vamos a ver, ¿cierto?, la inversa. La inversa, ¿cierto?, es tal cual como dice acá, como esa imagen. Ya, esa es la inversa. Ya, eso es importante tenerlo presente. Ya, ejemplo de homotesia inversa. Aquí le dejo un ejemplo de homotesia inversa para que no vean lo que se viene y salgan corriendo. Aquí las dos formas de calcular la razón homotesia son las mismas que la homotesia positiva. Ya, la homotesia negativa, ¿cierto?, la homotesia negativa es parecida a la homotesia positiva. La diferencia es que la figura homotesia cambia su sentido. Así de simple. Por eso es que se ocupa mucho en física, porque cambia su sentido, ¿ya? En la parte óptica. Entonces, la homotesia inversa, ¿cierto? Ya vamos a dar un poquito de esto ahí sí. La homotesia inversa o negativa también se multiplica por un mismo factor la distancia, ya, pero la razón de homotesia es negativa. El centro de homotesia queda al medio de las dos figuras y la figura homotesia está invertida, ¿ya? El centro de homotesia es donde las rectas que unen a los vértices correspondientes se intersectan, ¿ya? Y la figura homotésica es proporcional, ¿cierto?, y va de A a A'. Entonces, si yo quiero calcular, ya, Profe, graba la clase. la estoy grabando, siempre la grabo. Entonces, ¿qué quiero decirle yo? Ahora el centro de homotesia es ese. Por lo tanto, ¿cierto?, si yo quiero sacar una constante K, ¿ya?, siempre va del centro, tal cual como decía la lámina de acá, ¿cierto?, que era la distancia de la copia, ¿ya?, y la copia es esta, OA', entonces va a ir OA' partido por la distancia original, OA. Y así, ¿cierto?, ustedes van a obtener ese centro de homotesia. Y ahí es donde, ¿cierto?, yo tenía duda, y ahí ya quedé más claro que el agua al río. Entonces siempre va desde el centro, y yo puedo tomar cualquiera. Puedo tomar, por ejemplo,
OV', ya, puedo tomar OV', ya, hacia acá, esta, y puedo tomar esta de acá, partido no B, y ahí, cierto, obtengo la K. ¿Estamos de acuerdo? Puedo tomar, por ejemplo, OC' y lo parto por OC, y ahí también obtengo la K. Entonces esa era la diferencia, ¿cierto?, en la homotesia inversa, ¿vale? Y aquí, ¿cierto?, nosotros ahora tenemos que trabajar algunos ejercicios. Vamos a volver a trabajar en ejercicios, ¿cierto?, de ayer, vamos a volver a hacerlo, pero aquí, ¿cierto?, para calentar un poco motores, quise colocarles este, que dice: determine las coordenadas donde se encuentra el centro homotesia, y luego identifica, ¿cierto?, qué tipo de homotesia es, ¿ok? Acá, ¿cierto?, yo creo que ustedes la pueden identificar al tiro. ¿Qué tipo de homotesia sería esta? ¿Cuál sería esa? ¿Qué me dicen? ¿Inversa o directa? Escucho. ¿Quién me dice inversa o directa? Dice que es directa. ¿Directa? ¿Directa? ¿Están seguros que es directa? Mira cómo están los triángulos. Inversa. Inversa, pues chiquillos. Si es cosa que aquí, para identificar una homotesia, si es directa o inversa, es cosa de verlo. Mira cómo está el triángulo. Mira, el punto A está arriba y ahora el punto A' está hacia abajo. Inversa. ¿Y esta cómo sería? Directa. Directa, porque el punto A está arriba y el punto A' está arriba. Es cosa de verlo. Ya, así que por favor no cometan más ese error, en serio, porque estas preguntas de prueba se las hacen. Mira ahora, fíjense el centro homotesia, miren, acá tengo una regla que no la había ocupado yo. Miren, voy a ir de A a', miren, de A a', miren, voy a seguir para allá, voy a seguir así nomás, ¿cachai? Voy a seguir para acá igual, ya, voy a seguir para acá, ya, ahí voy a intentar hacerlo, ¿vale? Luego, acá, ¿cierto?, voy a ir de B, voy a pasar por B, nuevamente voy a seguir con mi regla, voy a pasar por B, una cosa así, ahí pasé por B, y ahora, ¿cierto?, voy a ir por C, ahí estoy en C, y me voy a ir a C de acá. ¿Te das cuenta? Ahí me corrí un poquito, la voy a hacer de nuevo, a ver, esta la voy a hacer de nuevo. Ya, la vamos a hacer bien esta, para que nos dé bien el centro homotesia y se fijen, ¿cierto?, cómo se debe hacer. Ya, a ver, esta estaba bien acá, perfecto. Y aquí, ¿cierto?, voy a tirar la C desde acá. Ahí. Fíjense, ¿dónde está el centro homotesia? Claramente que es ese punto, miren. Ahí, miren, ¿se dan cuenta, no? Entonces, centro homotesia, el punto 4,3. ¿Se dan cuenta, no? Así es, tienen que hacerlo. Y esto es lo mismo. Miren, con una regla ustedes van a tirar el punto A, que va así, claramente. Con otra regla ustedes van a tirar al punto B, que va acá. Ya cayó, me quedó chueco acá, me quedó chueco ahí, acá, ahí sí, ya vamos a ir con la regla acá hacia el punto B, ahí sí, ahí está el punto B, ahí, luego con otra regla, ¿cierto?, vamos a ir al punto C, ahí está el punto C. Miren dónde está el centro homotesia, ahí, ahí. ¿Se fijan o no? Entonces el punto sería, si yo le agrando eso, claramente es cierto que ahí tenemos, voy a ir para acá, tenemos 4, 5, 6, 7, y arriba tenemos 4, o sea, cuando X vale 7, Y vale 4. ¿Se dan cuenta? Y así, ¿cierto?, ustedes identifican los centros de homotesia. Solamente, pero, profe, dime. Es cuando se juntan nomás, ¿cierto? Cuando se juntan, ese es el centro de homotesia. Pero ¿y si no se juntan, profe? No es una homotesia. No va a ser nunca una homotesia. La homotesia tiene que juntarse en un punto. ¿Ya? Es obligatorio. Claro.
¿Cómo? ¿Quién me dijo? ¿Alguien me habló? No, David. Dime. Disculpe, me atrasé un poco. Dime. ¿Me podría explicar más o menos? Estaba explicando el centro de Motesia, no cómo calcularlo, sino cómo obtenerlo, ¿ya? Y acá, ¿cierto? El centro de Motesia, lo único que tú tienes que hacer es primero identificar, ¿cierto? Identificar si la Motesia es inversa o directa. Acá, ¿cierto? La forma de identificar lo que yo decía era ver dónde están los vértices. Si el vértice A está arriba y el otro A está hacia abajo, es una inversa. Si el vértice A está arriba y el otro está arriba, es subdirecta. Y luego, ¿cierto? Tú pescas una regla, como la estoy pescando yo, y me voy de punto en punto, fíjate, de punto en punto. Ahí tengo un punto. Luego, ¿cierto? Tomo el otro punto, el B con el B', ahí tengo el otro punto, ¿cierto? Y luego el C con el C', mira dónde voy a ir, el C con el C', ahí. Por lo tanto, ahí, ¿cierto? En ese punto de ahí, fíjate, ahí, justo, está el centro Motesia, con una regla identifique. Y si yo proyecto eso, el punto 4 con el punto 3, entonces yo coloco 4,3, ¿te das cuenta? No hay un cálculo acá ustedes tienen que usar compás o regla. Y acá exactamente lo mismo, fíjate, yo pesco, ¿cierto? La regla y voy del B al B. Acá, ¿cierto? Tengo que proyectarme un poquito más porque como es directa, yo sé, ¿cierto? Que el centro va a estar más alejado, ¿ya? Entonces fíjate que ahora me voy de la A a la A, ¿ya? Y me tiro acá y me doy cuenta, ¿cierto? Que ahí hay un punto de intersección. Ahí. Vamos a verificar el C. Voy al C, ¿cierto? Del C al C y tiro para acá, paso por aquí y me doy cuenta que el C, ¿cierto? También llega al mismo punto de intersección. Ahí. A ese punto. ¿Te das cuenta? Y ese punto, ¿cierto? Si yo lo proyecto hacia acá, el punto 7 y hacia acá el punto 4. ¿Te das cuenta? Y así, ¿cierto? Uno puede obtener rápidamente el centro de Motesia teniendo cierta claridad. Si no hay ninguna intersección, evidentemente que no es una Motesia. No puede ser. Porque la Motesia es la Esto solo se puede hacer cuando estamos en gráfico, ¿no? ¿Cómo? Esto solo se puede hacer cuando estamos en gráfico. Claro, exacto. Tal cual. Por eso yo le decía que esto se traslada a plano cartesiano también. ¿Ya? Entonces, si no tenemos un gráfico plano cartesiano, simplemente no se puede sacar el centro de Motesia. Podría ir, no, por el centro, estoy hablando del centro de Motesia. También podría hacerlo con cálculo. Acuérdate que con la constante, ¿cierto? Tú podrías perfectamente derivar, ¿cierto? cuáles son los puntos del centro de Motesia. Eso sí, tendrían que darte algunos puntos de acá. ¿Ya? El profesor tendría que necesariamente darte unos puntos. No entiendo, porque el centro de Motesia es donde se intersecta la figura. Sí. Por así decirlo, la figura prima y la figura normal. Pero, o sea, esta es la forma de sacarlo cuando estamos en plano cartesiano. En plano cartesiano. No, en gráfico es lo mismo, tal cual. Pero, ¿por qué cuando lo hacemos de la otra manera nos da un número negativo o positivo dependiendo de la figura? Porque acá, ¿cierto? Tú estás trabajando una coordenada que es muy distinto al K. El K es la razón de Motesia y esta es negativa y esta siempre va a ser positiva, que son dos cosas distintas. ¿Ya? El K es la razón de Motesia de cuánto, ¿cierto? Cambió desde el centro. Por eso. ¿Ya? Entonces, como vuelvo a decirte, son dos cosas distintas. No necesariamente en un plano cartesiano la Motesia inversa va a estar en un plano negativo. ¿Ya? No sé, pero sí, obviamente que K va a ser menor que 1. Siempre. ¿Cachai? Siempre. Así de simple. ¿Cachai? Mira, por ejemplo, calculemos K acá. Si tú quieres calcular K, es del centro al punto A', ¿ya? Y en este caso sería hasta menos 1, o sea, va de 7 a menos 1, eso es 8. De acá a acá, ¿cierto? Hay 8. De acá a acá hay 8. ¿Ya? De acá a acá hay 8. ¿Ya? Entonces, pienso un poquito. Ya, de acá a acá hay 8. Entonces, yo digo 8 partido en
desde 7 y acá hay 3. De 7 a 3, ¿cuánto hay? 5. Esa es la acá. 8 partido en 5. ¿Te das cuenta? Así la sacaría en un plano cartesiano. ¿Se dieron cuenta de lo que hizo, no? Sí. ¿Ya? Es cosa de sumar nomás. La distancia nomás, por la distancia. Pues. Y si aquí parto en 7 y llego a menos 1, hay 8. Pues. Y de acá, ¿cierto? Hay 4. Ya. Perdón. Y de acá, ¿cierto? Hay 7 y llego a 3. Por lo tanto, de 7, a ver, espérate, 3, 1, 2, 3, 4. Hay 4, perdón, acá me equivoqué yo. Hay 4 nomás. Hay 4. Ahí sería 4. Y 8 partido en 4 es 2. Por lo tanto, esta acá es 2. ¿Te das cuenta? 8 partido en 4 es 2. Por lo tanto, esa acá vale 2. ¿Ya? Fíjense, pues de 7 a 3 son 4. Ah, 4 y 4. Ahí sí. Veamos esta otra. Veamos esta otra. Fíjense. ¿Qué datos tenemos de esta otra? Ya, aquí cierto se nos complica más el tema para calcularla acá, porque necesitábamos sí o sí saber Pitágoras. Si te das cuenta, del centro acá, del centro a C', nosotros necesitamos sí o sí saber el teorema de Pitágoras para calcular cierto estas diagonales. Pues ya, porque no tenemos otra opción, pues, porque no tenemos los datos precisos. Entonces supongamos cierto que fuese así. Este triángulo de acá, cierto, yo tengo aquí 4. Todo esto se lo voy a hacer con negro mejor. Esto sería 4 acá, y para arriba sería 2. Por lo tanto, esa distancia de acá, de aquí a acá, sería Pitágoras. O sea, sería 4 por 4, 16, más 2 por 2, 4, 20. Raíz cuadrada de 20. Eso de ahí es raíz cuadrada de 20. ¿Ok? Y acá, ¿cierto? Estoy complicado, porque si te fijas, tengo... ¿cómo se llama? Tendría que calcular, ¿cierto? Esto de acá, así. Tendría que hacer un triángulo rectángulo ahí y un triángulo rectángulo acá. Y acá, ¿cierto? Yo parto en 4 y llego a 8. Por tanto, eso es 4. 4, 5, 6, 7, 8. Y acá, ¿cierto? Parto en 3 y llego a 1. 2. Por lo tanto, esa es raíz cuadrada de 20. ¿Te das cuenta? Esa vendría siendo también raíz 4 por 4 y 6. 2 por 2, 4. Y esa es la hipotenusa. A ver, de 4 a 8. 1, 2, 3, 4. Perfecto. Y acá 1, 2. Entonces la misma. La razón de homotesia va a ser 1. Menos 1. Porque sería, ¿cierto? Raíz de 20. Partido en raíz de 20. Y eso te da 1. Pero acuérdate que la razón de homotesia tiene que ser necesariamente negativa. Esa razón sería menos 1. Entonces a veces, ¿cierto? En un plano cartesiano no siempre vaya a poder tener los datos para sacarla de forma directa, pero sí podéis utilizar Pitágoras para obtener los otros datos. ¿Ya? ¿Se entendió o no? ¿Se entendió? ¿Ah?